Cada 23 primaveras, durante 23 días, él sale a comer. Curiosamente, menores de 23 años. No nos debimos de haber ido por la libre, Cabito. Bueno, Toño, ni Leonardo DiCaprio escoge tan específicamente sus víctimas conforme a la edad, ¿verdad? Bueno, eso tiene cierto sentido. A su vez sabemos lo estricto que es ahí DiCaprio, pero bueno, creo que ahí guarda cierta similitud con la historia ahí de la película de Jeepers Creepers, la cual está ligeramente inspirada en la novela de Stephen King de It, ya que pues él también elegía a sus víctimas por general siendo niños y adolescentes, y a su vez lo hacía cada cierto periodo de tiempo en específico, ¿no? Sí, no, me parece que It viene apareciendo cada 30 años, ¿no? Sí, de hecho es muy tradicional allá en la ciudad de Derry que haga eso. ¿A poco sí existe la ciudad de Derry? Existe en Maine. Derry es la Bueno. Sí, pues si a Pennywise le correspondería comerse a los niños y a los adolescentes, y al Creeper ahora le correspondería comerse a los jóvenes, y pues a los adultos que les corresponde, ¿no? Pues el zar, ¿no? Tipo. Pero va subiendo de rango. No, y de maldad también, ¿no? Pero bueno, hoy nos toca hablar de un clásico del cine de culto. No es tanto del cine comercial, pero pues como que tiene su culto, ¿no? Tiene sus yo creo que tiene ella su séquito de seguidores definitivamente. Cuando salió este film recuerdo que fue así como una película de corte independiente, no tenía muchas aspiraciones y al final tuvo buen resultado. Hay agarró estos seguidores que incluso después dio pie a que hubiera otras secuelas, ¿no? Sí, pues el tema que tenemos aquí, pues porque no es una duda que todos tenemos, ¿no? Al terminar de ver esta película nos queda como que cierta duda, ¿no? Son de esas preguntas que no te las haces hasta que alguien más las pregunta. Yo creo que aquí estamos para también hacernos ese tipo de cuestionamientos. Y pues instalarles también la duda a los que nos están viendo ahí en casita. Y exactamente, si ustedes no han visto Jeepers Creepers, cuidado porque la misma premisa del video de hoy pues es un spoiler, ¿no? Entonces pues activamos ahí la alerta de spoilers como tal. Y la pregunta es, ¿por qué el Creeper eligió a Darry en vez de a Trish? Bueno, aquí yo creo que el problema con esta duda no es la falta de respuestas. Yo creo que cada quien se puede ir con su propia percepción y conclusiones. Más bien es el hecho de que tengas una gran gama de respuestas y de que tú como público pues puedas generar también ese lado de cerrar la historia, ¿sabes? Y bueno, como ya sabemos ahí, el Creeper es un depredador de un aspecto humanoide. Es un ser que pesa 91 kilogramos, mide 1,85 metros y pues ahí es increíblemente fuerte, potente y también invulnerable a los daños, ¿no? Lo cual lo hace que tengamos este miedo en dado caso que nos lo lleguemos a topar en la vida real, ¿no? Uh-huh. Sí, y pues si bien no es tal cual un depredador como lo fuera It, el mismo It Pennywise o Freddy Krueger, que tiene sus poderes místicos, o incluso no se le puede comparar con un Jason Voorhees, un Michael Myers, un Leatherface, que son unos mastodontes de más de 2 metros. Aquí yo creo que el peligro pues yace más en las víctimas, ¿no? Sí, hay algo del tema de las víctimas, pero yo no sé, hablo un poquito de mi percepción, incluso cuando la vi, de que cuando aparece este ser, uh-huh, lo ves todo encapuchado, lo ves que esconde algo, uh-huh, y es esta parte de que puede ser alguna persona que hizo algo malo, y cuando descubres que es este humanoide es donde te entra más esta sensación de peligro, ¿no? Es este peligro con el Creeper que, pues justamente como comentaba, ¿no? La vulnerabilidad también con lo que son sus víctimas, los jóvenes desarmados a la deriva, en este caso el par de hermanos que ahí van en una especie de road trip. Y bueno, justamente comenzando con nuestro primer punto, jóvenes que se toparon con algo que no debieron haber visto, ¿no? Exactamente. A diferencia de Trish, pues Darry se metió literalmente hasta la cocina, ¿no? Descubrió completamente toda la guarida del Creeper. Y pues él, al ser un depredador ancestral escondido, del que nadie sabía tal cual su guarida,
pues viendo que Darry entró directamente a su guarida, a donde guarda todos sus víctimas, pues igual y él preferiría no dejar cabos sueltos, ¿verdad? Y ahí se aplica el dicho de la curiosidad mató al Darry. De la curiosidad mató al Darry, ¿verdad? Exactamente. Aquí, pues vendría siendo la primera teoría, ¿no? De que como tal, el encargado de ir a explorar el asunto de lo que venían sospechando los chavos, Trish y Darry, pues fue Darry, ¿no? Y él fue el que se metió por el tobogán que era como una ventila, ¿no? Un ducto de ventilación. Se aventó y los cuerpos pegados en las paredes fueron como que la primera escena impactante, ¿no? de la película. Ahí fue cuando se dieron cuenta que no todo era solamente intuición, sospecha, sino de que era algo real y tenían que estar alerta. Sí. Bueno, justamente es el motivo por el cual yo creo que también puede ser que eligió a Darry en este caso, que durante toda la película quien más miedo sentía de Tipper era el mellizo menor. Sabemos que también, como comentamos al inicio, ¿no? Haciendo estas referencias a la novela de Stephen King de que teníamos ahí, de que se alimentaba del miedo, también creemos que puede ser algo ahí que tuviera que ver ahí con Darry. Pero bueno, si hay algo por seguro, es que el miedo es algo que disfrutan los depredadores y es algo que incluso pues también pasa en la vida real, ¿no? Y pues aquí el Creeper, como este depredador ancestral que es algo que sentiría más como llamativo hacia Darry. Sí, hay muchos ejemplos en el cine de cómo estos depredadores disfrutan el miedo. Justamente hace poco con el estreno del Gato con Botas, ¿no? Claro. Lobo feroz, Cierto. La muerte que le dice, como me encanta el olor, y allá hacen los memes de... O bueno, ahorita justo que te escucho, me acordé de las películas, la saga de las películas de Wes Craven de Pesadilla en la calle del infierno, tú sabes, sí. O sea, se presenta todo este temor a lo desconocido, y personaje que solamente aparece dentro de las pesadillas de los chicos, y no es sino hasta que Nancy decide afrontarlo, este miedo se disminuye, y es justo en una parte de la película donde desaparece Freddy, ya que también ya se le pierde el miedo. Se le pierde el miedo, y pues también en la mitología japonesa, los fantasmas, cuando tú les dejabas de tener miedo y los afrontabas, incluso pues ahí se decía que les decías de groserías, ¿no? Cuando tú le decías de groserías a un fantasma de la mitología japonesa, pues perdía fuerza y se desaparecía. Algo parecido a lo que luego se basó Stephen King para crear a Pennywise, ¿no? Y yo creo que es una fuente también ahí que sirve para varias historias, y ¿por qué no? Pues también lo vemos en el día a día con cada terror que tenemos en nuestros trabajos. Y pues también retomando lo que te decía al principio de que luego los depredadores huelen el terror, pues conectándose un poco con el tema del temor, pues Darry, a su vez que tenía mucho miedo, sentía todas estas emociones, y mucho se dice que se olfatea el miedo, ¿no? Y en la película nos van dando pistas cuando el Creeper les abre el carro y les esculca la ropa, ¿no? Y se pone a olfatearla, y ya sea como que en plan sabueso de detectar a sus víctimas, de decir, voy por ellos, o ya sea en plan pues más fetichista, ¿no? Más de disfrutar el olor de los hermanos, y pues en la misma película nos dan a entender que de quien más disfrutaba el olor era justamente de Darry, ¿no? También ahorita que comentas eso de la ropa, y un poquito cómo se van conectando ahí los puntos en cuanto a la historia, leí en alguna parte que Jeepers Creepers a su vez está basada en una historia que salió alguna vez en Misterios sin resolver, ¿sabes? Okay. Y una pareja, ellos iban manejando por la carretera y de repente vieron esta camioneta que iba a una velocidad considerable. Después se la volvieron a encontrar en una casa y vieron que la persona que la iba manejando iba desechando una sábana llena de sangre. Entonces, siendo un símil también a lo que después ellos ven con los movimientos del Creeper en su camioneta y todo. Entonces, como bien dice, ¿no? Toda ficción está basada a su vez en algo real. Sí, y de hecho, como que se va viendo mucho la evolución sobre la marcha, ¿no? Porque al principio manejan este thriller, literalmente en las primeras escenas, cuando están en el automóvil, te manejan este thriller en el que es una persecución en carro, ¿no? Y yo creo que incluso hasta se me afigura que es el punto más alto de
del terror que te puedes tú imaginar, porque lo sientes como que muy real, como que alguien en carretera va manejando y en eso un camión enorme que pues no tiene placas, ¿verdad? Y que se ve bastante descuidado, que no se ve que lo porte una persona pues introducida a la sociedad, te está choque para que te desvíes, ¿no? Entonces, como espectador, ese es el primer choque con el que, literalmente, el primer choque con el que te recibe la película, ¿no? No, y justo también es una premisa que te puede mantener ahí. Se puede tratar solamente de eso, voy a hacer, no sé, ejemplos como Frecuencia Mortal, o también la película esta de Spielberg, de las comedias que hizo, Sí. o esta, la de Hitch creo que se llama también. O sea, todas se desenvuelven ahí, es como una road movie con persecución. Entonces Jeepers Creepers pudo haber seguido en ese sentido, pero ellos deciden optar a no, ahora vamos a cambiarlo en esta parte del terror, el humanoide, entonces eso le da como otra capa de terror, ¿no? Sí, justamente pues ahí se ve que Darry ve a lo lejos a dónde va llegando este automóvil, y es justamente cuando él se avienta para averiguar cómo está el asunto de la guarida, ¿verdad? Pues justo ahora que también mencionas eso, justo en la parte esta del inicio de la película, también nos dejan ver que Darry tiene mejor vista que Trish, que era también pues de estas partes que digamos al inicio, ya que él ve desde lo de pues, al Creeper, además de que se menciona que Trish tiene astigmatismo, e incluso en la escena donde se ofrece a sacrificarse para que deje libre a su hermano, pues ahí se da a entender que el Creeper observó por unos momentos los ojos de Trish dándose cuenta de cierto ahí estrabismo. Sí, no, le dan el plano, el primerísimo plano a Trish, y se ve que tiene como que pues algo en la vista que no, puede ser que no le haya gustado, no le haya terminado de gustar el Creeper, y como Darry sí tenía su vista bien enfocada, bien saludable, pues lo que él quería eran ojos, ¿no? Sí, te va arrojando como todos esos pedacitos de información para que tú vayas armando el rompecabezas. Sí, pues incluso pues, hasta la misma canción de Jeepers Creepers, ¿no? Jeepers Creepers, where the gaze those eyes. ¿De dónde sacó esos ojos, no? Y ya, pues la película nos dice de dónde sacó esos ojos, ¿va? Ya sabemos ahí la frente. Sí, y pues fíjate, en las siguientes entregas, pues se nos da en la segunda película justamente que empieza comiéndose a un niño, ¿no? Empieza literalmente la película comiéndose a un niño en la de Jeepers Creepers 2. Ah, la de que sale un espantapájaros. Sí. Fíjate, es que como que ahí Víctor Salva utilizó muchos recursos de cine de terror. Ya después como que le falla mucho la lógica interna de la película, pero en cuestión a cinemática, en cuestión a recursos del terror, pues le queda bastante bien, ¿no? Por ejemplo, eso del espantapájaros, lo que ya hablamos del camión. Y pues, por ejemplo, aquí lo que te estaba diciendo que se comió un niño, ¿no? Y luego, pues en esa misma película, en la de Jeepers Creepers 2, ¿quiénes son sus principales víctimas? Pues estudiantes universitarios, estudiantes de preparatoria, me parece, que iban a jugar un juego de fútbol americano, y a quien descarta de primeras, a la maestra y al conductor del camión, ¿no? Por ser mayores, por estar más grandes, por no estar dentro del reducido rango de edad de sus víctimas. Y pues en la tercera igual, teniendo toda una ciudad. ¿Sí has visto la tercera? ¿Existe tercera? Existe tercera. No existe una tercera película de Jeepers Creepers, en base sincera. Sí, sí deja bastante que ver la tercera entrega, pero en esta tercera ya nos ponen pues un campo más amplio de víctimas. Aquí ya se enfrenta con toda una policía de una ciudad, y justamente a quienes se come son a los morrillos que estaban jugando con su camión, los que estaban ahí meticheando con su camión. Ellos se convierten en las víctimas de Jeepers Creepers. Entonces, pues vamos viendo que tiene cierto gusto para empezar por varones, ¿no? Niños, también en los jóvenes, a quienes escogía pues escogió a tres vatos, ¿no? 3 hombres. Y acá también en la tercera entrega, a quienes escogió pues eran morrillos, ¿no? Entonces, haciendo un paralelismo un poquito complicado con literalmente
es el monstruo de la vida real, ¿no? El monstruo de la vida real que no salía en la película, sino que estaba tras bambalinas, ¿no? Detrás de, claro, y detrás es de donde cámaras. Tiene que ver lo que te decía, ¿no? De que, oye, ¿de dónde también trabajas para crear estas historias de ficción? Pues en este caso no podíamos no mencionar que en el año 1988 el director Víctor Salva cumplió una condena de 3 años de prisión por abuso infantil y presunta posesión, pues, de contenido infantil, ¿no? Un contenido infantil no legal. En donde tuvo como víctima a Nathan Forrest, actor adolescente de tan solo 12 años. Entonces, pues yo creo que también ahí fue donde posiblemente se sentaron las bases para lo que después convertiría en parte de su imaginario y ficción, ¿no? Y ahora, pues cumplió su condena, ¿no? Debatible si hoy en día 3 años por abuso infantil pues está bastante corto, ¿no? Legítimamente está bastante corto. Pero al no tener ningún indicio de recaída en estas conductas y al haber sido liberado de forma condicional, y pues ya tiene la manchita, ¿no? Ya está agregado en el registro de los agresores sexuales, pues el director en cierta forma ya cumplió, ¿no? Cuestionable, pero cumplió su condena y nuestro plan aquí no es señalarlo en absoluto, solo pues mencionar lo curioso, ¿no? Lo curioso que es relacionar pues la vida íntima del director con la premisa de sus películas, ¿no? Y además de que pues mucha gente, no somos los primeros en darnos cuenta ni en señalarlo, sino que pues mucha gente llegó a esa curiosa conjetura, ¿no? Sí, yo creo que es como bien menciona, ¿no? Esa similitud que bien se puede prestar a un tema de debate, ¿no? Sí, no, es el tema controversial, ¿no? Es el tema complicado del video de hoy. Solo es como que curioso, ¿no? Que coincida tanto el tema de la vida personal del director, sus conflictos extra cámara, con la premisa de su depredador, ¿no? Del depredador que incluso en algunas escenas, yo no sabía esto, pero en algunas escenas de rostro, él lo llegó a interpretar, entonces literalmente... literalmente pues, es Directo para la trivia. Directo para la trivia es el depredador como tal, ¿no? Y pues ya lo vimos, ¿no? Razones sobran para elegir a Darry en vez de a Trish, ¿no? Eso sí, pero bueno, déjenos en los comentarios ustedes qué opinan acerca de eso, cuál razón les convenció más, por qué creen que lo eligió a él, o si de plano ya es un conjunto de todas estas cosas que les hemos compartido. Una opinión personal, no lo sé, ya es algo que traen en contra de Justin Long, posiblemente desde esa primera película, porque después lo volvieron a repetir en Tusk de Kevin Smith. Y el año pasado con la película de Barbarian, si no la han visto, véanla. Y está muy buena. Ya les dije un spoiler por ahí, pero... No, pero es que hasta parece que lo pone en las cláusulas de sus contratos, ¿no? Si es película de terror, pues me tengo que morir al final, ¿no? Es como ver a Tom Cruise siempre corriendo. Sí, es como el actor de Boromir, que también en todas las películas claro. Pues termina falleciendo, ¿no? Y sí, pues una amiga ya me lo había dicho, ¿no? Que literalmente parece que Justin Long pone en sus cláusulas de contrato, tengo que morirme al final, ¿no? En las únicas que he visto que no se ha muerto es en la de Herbie. Okay, bueno. Y pues difícil, ¿no? Difícilmente. Igual en Herbie 2 lo terminan atropellando. Exacto, pero bueno, los esperamos a leer sus comentarios y estaremos pendientes a sus opiniones. Pues bien, a ver cómo acomoda sus cortes. Ahora sí, a grabar. Ahora sí, déjale quito la tapa.